al aire. Tomarse una deliciosa taza de café durante las mañanas de forma rápida y sin sacrificar calidad, bueno, eso gracias a la innovación de Nespresso es posible ahora. Solo hay que encender la máquina, poner la variedad preferida y apretar un botón. Obtendrá un delicioso café con gran cuerpo y delicioso aroma. Brooksfield es una marca que viene desde Torino, en Italia, esto es la región de Piamonte, y existe desde 1971. Brooksfield usted lo puede encontrar en Chile, en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Brunch familiar en Sheraton Santiago, todos los domingos de 13 a 16 horas. Venga a conocer el brunch familiar de Restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago, momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Recuerde el descuento para socios Star Club. Más información al 222-335-1000 o en sheraton.com/es. Información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Tenemos teóricamente nuestro panel, pero está solamente el diputado Pepe Out, así que vamos a aprovechar de... ¿Con quién vamos a estar? Con los que lleguen, porque a esta altura no me atrevo a decir quién es, porque los que lleguen. Oye, Pepe, se están introduciendo ya en el último año del gobierno una serie de legislaciones que tienen que ver algunas con temas valóricos, que son siempre muy disputadas. Le pasó en el aborto a las 3 causales, el matrimonio igualitario. No sé qué va a ocurrir con el proyecto de migraciones, que también es una cosa que causa mucho escozor porque tiene variables subjetivas muy potentes, muy, muy poderosos. ¿Eso tú crees que es dejación, diseño, apuro, qué? Mira, si uno observa la batería casi infinita de reformas que ha emprendido el gobierno, es simplemente distribución del tiempo. Yo critiqué durante mucho tiempo este concepto de metralleta, ¿ah? No se alcanzaba siquiera a digerir, a comunicar, a evaluar una reforma y ya estábamos en la siguiente. Y desde ese punto de vista, claro, fueron quedando cosas que eran prioritarias para el final del mandato, pero los gobiernos gobiernan hasta el último día. La verdad es que esto está muy lejos del escándalo del presidente Piñera, que mandó una decena de proyectos entre el 1 y el 10 de marzo. Para decir, simplemente hacer el ticket y decir, lo mandé. Aquí se trata de 6 meses, que todavía, por supuesto, algunos pueden no terminar siendo aprobados en este gobierno, pero otros probablemente encuentren el consenso y la mayoría para aprobarlos. Está también con nosotros ahora el diputado Jaime Belolio. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Yo le tengo una pregunta pendiente a... Contento primero. Contento, señor, contento. Sí, yo también. Ayer fue el estadio, todo extraordinario. Ustedes no se pueden imaginar una persona educada por un padre fanático hasta, pero ya el paroxismo, en términos de lo hincha de Universidad Católica que puede ser. Porque te hizo fanático de un equipo que tiende a perder. No, todo lo que tú quieras. Yo soy educado para sufrir, siempre lo he dicho, soy educado para sufrir, siempre a sufrir. Todos los campeonatos en algún momento dado que uno puede haber ganado, se pudieron haber perdido, todo lo que tú creas. Pero en esa época, no sé si ahora, pero en esa época era tan equivalente ser pro Universidad Católica como ser anti Universidad de Chile. Y yo tengo que reconocer que, no siendo tan fanático como mi papá fue, ni tan brutalmente anti-Universidad de Chile como mi papá fue, sonreí cada uno de los 4 goles. es que el último es francamente extraordinario. Tratándose de alguien de 37 años, extraordinario, que se hace un autopase y un carrerón de 60 metros. Yo temía por su vida cuando terminó de hacer el gol. Yo fui con mi hijo de 6 años, porque yo les digo a ellos, mi tan broma, mi tan serio, que ellos pueden ser del partido político que quieran, pero no pueden ser de otro equipo. Así que desde muy chiquitito van al estadio conmigo. A esta altura, a propósito de partido político, después de las declaraciones que hiciste aquí, antes de cerrar la inscripción, y que nombró, parece que al nombrarlos los castigó, porque muy pocos de los que nombró aquí, que dijo, sí, no... son consagrados estos candidatos, verán mi conducta política, casi ninguno de ellos terminó siendo candidato. A ver, pongamos un contexto. Jacqueline Van Rieselberghe se enteró
Pongamos el contexto de lo que estábamos hablando. El contexto era la selección de los candidatos. Antes de que se cerraran los pactos. Antes de que se cerraran los pactos, y había un conjunto de candidatos que habían sido partidarios de Jaime Belolio en la interna y que estaban sufriendo un cierto bullying. Y Jaime aquí alertó lo que ocurriría en la eventualidad de que no fueran proclamados candidatos, además indiscutidos, con un posicionamiento en su distrito, en fin. Y parece que no fue muy feliz el resultado. Efectivamente no fue muy feliz. Tienes razón en eso. Y yo te escuché decir que está evaluando si seguía o no seguía. Bueno, y parte... No quería ir tan lejos yo. Parte de lo que dijimos los días siguientes tenía que ver con eso. Ahora, esto no es una pataleta de, oye, mira, no me nombraste a un par de personas que yo quería y por tanto entonces voy a pensar en irme. No, eso sería reducirlo a lo absurdo. La UDI hace muchos años que tiene un problema de identidad, cuya consecuencia es que los candidatos cuando se escogen no se escogen por las razones que a uno le gustaría. Y yo he pedido de manera insistente pero pedí que me dijeran cuáles iban a ser los criterios por los cuales se iban a evaluar los distintos candidatos. ¿Cuál era el para qué de las candidaturas de cada una de las personas? Y de la propia UDI. Porque uno puede llenar listas. La pregunta es ¿para qué quieres que ganen? ¿Qué es lo que te gustaría hacer una vez que salgan electos y estén en el Congreso? ¿Cuál es el aporte que quieres hacer como partido en el próximo gobierno? Y veo que la contingencia se ha comido a los partidos. Es obvio que cuando hay época de decidir los cupos, tienes que concentrarte en eso. Pero si solo te concentras en poner los candidatos y escoger a quienes son cercanos a ti, entonces terminas por dejar lo obvio de la política, que es el interés común. Y ahí yo lamento lo de Renzo Trisotti. Renzo habría sido un tremendo senador. Al final, por decir, mire, había otra candidata que también es buena, eso es verdad. Pero decir, mire, necesitamos privilegiar porque si no nos dan los cupos y el 60-40, etcétera. Bueno, pero se podría haber cambiado también a otra candidata en otra parte. No era la única alternativa. Después, aquí lo dijimos, el caso de Rafael Izquierdo en la Florida es un caso dramático. Darío Paya fue el primero que lo salió a mencionar. Darío Paya renunció. Sí, renunció. Por esa razón, entiendo. Claro, él dijo, esta es la gota que rebalsó el vaso. Claro. Y así otros casos, tantos más, digamos, en que uno lamenta que no se le haya permitido siquiera competir a alguna de las personas. Pepa Hoffman. Pepa Hoffman, que venía acá, después... Era lejos la mejor candidata, eso es inexplicable, si no por el amiguismo, por esa voluntad de las cúpulas directivas de ponerle el dedo sobre alguien que es de su confianza. Aunque sea mal candidato, aunque no esté posicionado, aunque haya otro mejor. Después tener a Francisco Rego en la quinta interior y así una serie de otras cosas más, pero más que irme a los puntos, a los nombres específicos, porque ya es como tarde, digamos, ya están escritas las listas, ya pasó ya. La leche derramada. Claro, si la pregunta de fondo es, bueno, ya, ok, están esas listas. ¿Y qué es lo que esperamos lograr con cada una de las personas que van de candidato? ¿Qué es lo que les vamos a exigir en términos de cuál es la promoción de ideas que quieren tener? Eso es lo que me falta. Y me falta a tal punto que, claro, cuando un periodista me pregunta, bueno, ¿y usted ha pensado en algún momento en renunciar? Bueno, sí, obvio. Así como también he pensado si sigo o no sigo de diputado, así como también he pensado en otras cosas más, porque la política tiene que tener causa, tiene que tener convicción y tiene que ser colectiva. Y yo siento que, lamentablemente, en vez de abrir espacios al interior del partido a quienes no tuvimos la misma posición de quienes ganaron legítimamente, más bien se han cerrado esas puertas. Y yo creo que eso es un error. Bueno, yo creo que... En materia de este tipo de situaciones que se te da en la presentación de lista, la columna de Carlos Peña ayer es bien puntualiza muy bien en el caso particular de la democracia cristiana. Hay una candidata, que es la candidata Arica y Parinacota, que presenta la democracia cristiana para después decir que en realidad todo el partido se va a volcar por José Miguel Insulza, y básicamente Peña dice... Eso es lo más cercano a un fraude que puede haber. Tú presentas listas, pero después le entregas tu parecer a alguien de otro partido. ¿Cuál es la razón por la cual lo presentaste? Una situación formal absolutamente desprovista de contenido, dice. Bueno, y pasa, y probablemente estaba establecido, y te quiero preguntar, Pepe, si es que tú lo tenías contemplado. Está probablemente la primera vez que se hacen cuotas en cualquier país. Cuesta llenar los cupos, cuesta hacerlo, y tienes muchas personas que van al sacrificio, van para cumplir con la cuota, pero realmente no tienen ninguna posibilidad de ser competitiva. Y eso cambia a medida que tú sigues insistiendo y se transforma en cultura de que, oye, las mujeres pueden presentarse, votar y ganar. Hay mucho de eso, sí, creo yo, en esta primera... Absolutamente, situación. Porque el punto de partida era muy bajo. Es decir, la proporción de candidatas mujeres de las dos grandes bloques
era del orden del 15, 16, había llegado máximo a 20%. Y en consecuencia el salto que había que dar era extremadamente grande. Era más que doblar la proporción habitual de mujeres en las listas. Y en consecuencia, claro, pudo haber aumentado la cantidad de mujeres reales que compiten, pero los partidos, que por lo demás, además, hicieron apresuradamente esto, porque la ley se aprobó en enero de 2015, y desde allí habría que haber empezado a invertir en capacitación, en atraer mujeres, en generar condiciones que hicieran posible que más mujeres estuvieran en condiciones de ser elegidas. Cosa que no ocurrió, y yo te diría que esto es completamente transversal, es completamente transversal, no es privativo de uno de los bloques. Está lleno de situaciones en que las mujeres fueron trasladadas de distrito, alguien de Curicó fue puesta en Linares, que no es su territorio, no va a sacar ningún voto, pero era para la cuota. Y el caso más extremo, por supuesto, es el caso de, ¿cómo se llama? Andrea Parra. La persona, la señora de Narica. Trinidad Parra. Trinidad Parra, que es puesta para llenar el cupo, o de la antigua dirigente de la Democracia Cristiana en Valparaíso, que la ponen como candidata a senador, tiene 86 años y fue muy importante en su tiempo, pero es claramente simplemente para que cuadren las cifras. Pero tú tienes razón, yo creo que esto va a significar un aumento de la proporción de mujeres en el Parlamento, pero a mi juicio leve por falta de convicción, creo yo, y de preparación de los partidos, que yo notaba como una resistencia a asumir que se trataba de una ley y que había que cumplirla al fin y al cabo. Bueno, pero en muchas partes donde se ha impulsado una ley de cuota, yo me acuerdo en Estados Unidos que se hizo lo mismo, en varias partes, en varios estados, lo mismo de representación indígena, en algunas partes, las primeras veces son todas cosas a regañadientes, son todas, o sea, porque te rompe el esquema tradicional y salen las cosas de a poco y de pronto se empieza a crear, porque esa es toda la lógica, tú lo sostienes durante 2 o 3 años, 2 o 3 elecciones, hasta que se encarne dentro de los partidos que tienen que cumplir con esto, y por lo tanto, y también aparezcan candidatos y candidatas que dicen, mira, yo no soy más que un pintamono, digamos, voy en serio. Además, probablemente la primera elección opere como pintamono y la segunda ya sea una candidata real. Claro. Es decir, muchas también ven esto como una oportunidad de conocer, de enterarse, de empaparse de lo que significa una campaña, de hacerse más conocida, y probablemente en próximas elecciones tendrán oportunidades reales. Yo estoy de acuerdo con Pepe. Ahora, el sistema electoral que nosotros tenemos, que es un proporcional con distritos muy grandes, opera un poquito en contra de los desafiantes. Porque si en el distrito de Pepe, que es como 1 millón de electores, ¿no? Claro. Si no eres una persona que tenga una trayectoria allí y eres conocido, es muy difícil ganar, ya seas hombre o mujer. Pero dado que además las mujeres estaban más alejadas por distintas razones de la actividad política y de esos cargos de mayor representación, les cuesta el doble, ¿no? Entonces la cuota va a implicar, yo creo, que más de 1 o 2 elecciones que sea un poquito a regañadiente, y va a ser, entre comillas, relleno. Y lo va a hacer porque falta el cambio de cultura de los propios partidos, de decir, bueno, yo quiero que sean dirigentes y dirigentas también, en esos lugares que son súper masivos. Porque durante mucho rato fueron simplemente hombres los que eran esos dirigentes que iban a aquellos lugares que eran los más grandes, o llamémoslo así, a los demás visibilidad frente a la opinión pública. Entonces, en esta elección, sobre todo cuando hay diputados que hoy día están en ejercicio, es obvio que si se pone una mujer, tiende, y de hecho sacó un cálculo ahí el Mercurio el fin de semana que decía que como el 20% tiene posibilidad de ser electa. Mujeres de ser electas, y es porque en algunos lugares no hay ningún, no sé, claro que es podría decirte yo, parafraseando el Mercurio, que el 15% de los hombres tiene posibilidades de ser electas. Está bien, sí. Claro. Sí, lo que quiero decir con eso es que hay algunos lugares en donde no hay ningún incumbente. O hay un incumbente pero del otro sector y no lo hay de, no sé, no hay de la nueva mayoría, pero sí hay de Chile Vamos o al revés. Entonces ahí obviamente está mucho más abierta la elección. Pero en caso en que van todos los incumbentes, que son poquititos casos, ahí es mucho más difícil que alguien que sea entrante pueda ganar, ya sea hombre o mujer, pero como decía antes, particularmente más difícil para las mujeres.
Entonces va a ser una cuestión cultural. Los partidos han demostrado ser reacios a los cambios culturales de todo sentido. El cambio además de cómo se financian las campañas y otro también les está haciendo difícil a los mismos partidos y a quienes tienen que hacer campaña. Y yo creo que va a ser una buena noticia. Ahora, sin duda fue difícil conseguir los cupos. Conseguir que cada uno, o sea, llenar los cupos tanto para hombres como para mujeres. Fue una pelea interna en cada uno de los partidos. ¿Y sabe por qué? Porque, como decíamos el otro día, la lectura todavía sigue siendo, el enfoque, la aproximación todavía sigue siendo binominal, en el sentido de que las cúpulas directivas en el binominal tenían un poder increíble, que era en la práctica, si tú eras de uno de los dos bloques, te entregaban la mitad de la diputación, claro, nombrándote candidato. Incluso uno podría decir que era más difícil ser candidato que luego ser electo. En cambio ahora, no es la UDI la que va a designar el diputado en Las Condes, porque tiene 3 candidatos y por lo tanto va a ser la gente la que va a definir quién es el candidato. Y no se entendió que la responsabilidad del partido es poner a los mejores desde el punto de vista que tú señalas, de la proyección, identidad, pero también los mejores desde el punto de vista de capacidad de captar adhesión ciudadana. Y los partidos todavía sacrificaron por poner al que querían, ¿entiendes? Y no al mejor, por el riesgo de que la gente eligiera a otro distinto al que es la presidenta del partido, o la cúpula directiva, o la corriente dominante del partido quiere como diputado. Y ese es un cambio cultural todavía más importante y al que se resisten mucho más incluso que a la cuota. Y en el fondo lo que subyace ahí es la idea de que hay gente que vota por el partido, que vota por la marca. Cuestión que yo creo que cada vez es menor. Particularmente cuando tú tienes una zona bien delimitada. O sea, en el caso de los alcaldes es obvio que no. Hay algunos casos en que algunas comunas son mucho más politizadas, entonces tiende a asociarse más a los sectores políticos, pero votan también por la persona. Los concejales también es muy parecido, aunque se da un poquitito más de votación de partido porque no los conocen a todos, cuando la comuna es muy grande. En el caso de los core probablemente es cuando hay un voto más de partido. Es como el más puro de partido porque ahí sé que se conocen mucho menos. La lista es más conocida que los candidatos. Exactamente. Entonces se vota por la lista y probablemente por el primero de la lista. O si tuviste algún nombre que te saltó en ese minuto a la cabeza, entonces lo votaste. Pero en el caso de los diputados yo siento que hay muchos partidos que sienten que es la marca del partido la que los va a hacer electos. Entonces cuando dicen, yo pongo el que yo quiero como directiva, están diciendo, mire, yo soy el que como partido va a llevarte votos necesariamente a esa lista y por tanto el que salga primero de esa lista va a ser el electo. Y yo creo que eso cada vez se pierde más. O sea, el poder del partido de arrastrar votos es cada vez menor. Y al revés, el poder del candidato de empatizar con la ciudadanía, de tener propuestas, de hacerse diferente, de distinguirse, es cada vez más relevante y más importante en una elección. Entonces lo que vamos a ver hoy día, y una de mis críticas también al sistema, porque a mí me gusta el sistema uninominal. El sistema uninominal te lleva a que el distrito es más pequeño y que tú te enfrentas con el tipo que es de tu otra coalición. Lo cual es bastante más razonable, digamos, en términos de idea, de propuesta, de trabajo territorial. En cambio, el sistema proporcional te hace que primero te enfrentes al de tu propio partido, luego te enfrentes al de tu propia coalición y a continuación te enfrentes al de la otra, la otra coalición que no es la tuya. Ahora, tú conoces el efecto de eso. El efecto de eso es que una pequeña minoría, como los laboristas o los Tories en Inglaterra, se lleva el gato al agua, como se dice. Sí, cuando hay un nominal. Sí. Con un 34% los laboristas tenían 70% del Parlamento inglés. ¿Ah? Y claro, la cultura de Chile es una cultura pluripartidista. Ahora, cambiemos de tema que le quiero preguntar directamente, Jaime. Se está rumoreando que, no sé si será cierto o no, por eso te lo pregunto, que en materia de la votación sobre el matrimonio igualitario, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, habría aceptado que se diera libertad de acción en materia del voto. ¿Cuál es la posición que tiene la UDI? Simonetti dijo que había votos UDI. Mire, prometió votos UDI. Yo no escuchaba esto a Sebastián Piñera, pero me imagino que sí va a haber libertad de acción, digamos. No veo que sea distinto. Porque ha habido en esta materia.
No, pues nunca lo ha habido. Nunca lo he oído. Acuerdo de unión. En el acuerdo de unión civil, de hecho, la mitad de la bancada de la UDI votamos a favor y la otra mitad votó en contra. Y no hubo ni un drama, lo discutimos y todo, pero bueno, había una mitad que consideramos que ahí había un valor relevante en la legislación y que había que reconocer esas uniones. Y otros, por distintas razones, dijeron que no y no se acabó ni el partido ni el mundo, digamos, no hay ni un drama. Sí hay al menos 2 diputados que han dicho que están a favor de el matrimonio igualitario, que es Joaquín Lavín y Marisol Turre, lo han dicho. Y hay otros, obviamente, que quieren ver qué es lo que pasa en la discusión, cómo se presenta, y mayoritariamente, sí, en la UDI, yo diría que la posición es contraria. Y dime, Jaime, me cuesta creer que no había ninguno a favor de la ley de aborto en las 3 causales. Tengo la impresión, por mis conversaciones privadas, es que la presión allí sí fue máxima. O sea, hubo una presión obviamente relevante porque uno tenía que entender también el contexto de la discusión. Y es que en la discusión los argumentos que se dieron en la sala, tanto de la Cámara de Diputados como en el Senado, y después ratificados en los alegatos del Tribunal Constitucional, es que la inmensa mayor parte de quienes aprobaron la ley en 3 causales no era por 3 causales. Era un aborto sin restricciones. Entonces, claro, si uno se metía y decía, mira, la primera causal, la de peligro de vida de la madre, ¿qué consideramos nosotros? Yo personalmente considero que eso no es aborto. Obviamente no es aborto cuando tú quieres salvar la vida de la madre. Y que el objeto no deseado es que pueda perder la vida a la persona humana que estaba en gestación. Pero tal como estaba escrito, te permitía otras cosas que... Pero vamos a repetir a esta altura el debate. El debate completo. Entonces, veces. Lo que yo te pregunto es si había partidarios... Pero en cuanto a esa causal, por eso que te hice ese ejemplo. Ya. Porque en ese caso había algunos que decían, bueno, pero es que eso no es aborto. Porque las 3 causales votaron como un solo hombre. Exactamente. Entonces, pero cuando tú preguntabas sobre la primera, te decían, bueno, pero es que mire, y la práctica médica, y estábamos todos de acuerdo en eso, pero la pregunta era si era necesario que tú hubieras legislado tal como estaba. Entonces la votación en general era en contra y la particular podría haber tenido matices, pero es mucho más clara la señal para decir, no, mire, nosotros votamos en contra de esto. Y yo lo único que sí lamento con que hoy día se ponga esta legislación en discusión, que me parece legítimo y bien que lo discutamos en el Congreso, es que al gobierno le da lo mismo el proyecto de ley en sí. Esto sí que tiene una lógica más bien electoral. O sea, está buscando iniciativas que permitan unir a lo que queda de la nueva mayoría a esta altura, hacerle gesto al Frente Amplio y a otros con tal de apoyo a segunda vuelta. Pero esa iniciativa no es unificadora, Jaime, porque es extremadamente... Con respecto a la de CEPO. No solo con respecto a la DC. La DC ya no está dentro. Es extremadamente transversal. O sea, cruza, digamos, los partidos políticos. Yo no es como la ley laboral, la otra vez que era una cosa bien cristalizada, oposición-gobierno. Esta es bastante línea quebrada, digamos, por dentro de los partidos. Y tampoco es, y es empatada desde el punto de vista también de opinión ciudadana. Entonces tiene que ver más bien con que la presidenta Bachelet hizo un compromiso, más encima tiene un mandato o una exigencia internacional bastante nítida y manda el Bueno, pero ahí frente a eso y saliéndome del matrimonio igualitario, yo hice editorial hoy día y me sorprendió ver algunos medios que traían trascendidos de que la votación 8-2 del Tribunal Constitucional tenía que ver con que eventualmente se le podía dar el aborto a las 3 causales, en ese proyecto se le podía dar valor institucional a la objeción de conciencia. Lo que te reconozco que me cambió totalmente, si es que eso es así, si eso es efectivo y se comprueba hoy día cuando se conozca el fallo, lo que uno pensó del primer fallo, cuando por 6-4 se declara constitucional el aborto en las 3 causales. Uno ahí, se recordará, habló de que se había hecho una caricatura de esto de que era voto político porque eran 5 y 5 de cada lado. En realidad aquí se falló jurídicamente, María Luisa Abraham se pasó del lado porque lo pensó jurídicamente y todo lo demás. Pero si es que a reglón seguido te señalan que por 8-2 va a haber una objeción institucional, uno también podría perfectamente pensar que se estableció una suerte de acuerdo. Te damos la ley para que se pueda materializar ahí en los hospitales públicos donde corresponda, y a los que no les guste te doy la posibilidad de que rechace institucionalmente de que nada de eso se produzca en pero también está la otra hipótesis. ¿Cuál?
de que jurídicamente les pareció a la mayoría que no había incompatibilidad con la Constitución y que jurídicamente le pareció a una mayoría todavía más amplia que sí lo había en este otro caso. Sí, yo creo que esa segunda hipótesis es más factible porque es 8-2. Si hubiese sido como un acuerdo, podría haber sido 6-4-6-4. Igual, claro. O por último ya 6-4-7-3. pero 8-2 es a veces se disimulan las cosas impresentables. Es que yo creo que esto es por paliza, pero además acuérdate que hay dos cosas que se reclamaron con respecto a la objeción. En primera instancia, la discusión sobre la objeción estaba radicada solamente en los médicos. Y por supuesto aquellos que eran se también... amplió al equipo completo después. No, porque es que no fue todo el equipo médico. Se amplió a todos los profesionales de la salud. Pero no se amplió a el resto del equipo médico que no son profesionales de la salud, porque eso está restringido en el Código Sanitario y otro. Los que están en el Código Sanitario, esos fueron los que... Entonces la primera discusión era que fuera todos aquellos que participaran podían tener objeción de conciencia, ya sean profesionales de la salud o no profesionales de la salud. O sea, hay técnicos de la salud que también perfectamente podrían decir que tenían objeción de conciencia. Esa es una parte del reclamo. Y la segunda es que si había, institucionalmente tú podías declarar que tú... en tu institución, como no ibas a tener doctores, arsenaleros, enfermeros y otros que estuvieran por practicar abortos, si podías decirlo ex ante, nosotros como institución no vamos a realizar abortos. Y la respuesta era sí. Pero espérate, es que como lo planteaste tú y como sale resultando no son equivalentes. Tú dices... como iban a haber médicos que no estaban de acuerdo con el alero y todo lo demás, ¿por qué no institucionalmente se puede hacer? La respuesta a eso es, a ver, si tú institucionalmente dices que te objetan conciencia, ¿puede una persona que tenga un médico que no tenga ningún problema de esa objeción postular a trabajar en ese hospital? No puede. No, pero la respuesta es sí, pero no puede practicar aborto, que es distinto. ¿Está bien? Bueno, sí. Le limitan sus posibilidades de hacer el ejercicio de su labor en función de que está vedado, está cerrado esa institución. Pero más hay que distinguir, porque la ministra de Salud salió al tiro a decir de que iba a haber sanciones y no sé cuánto, porque si alguien está en peligro de vida, pero si nadie está poniendo en objeción eso, sin cualquier clínica, para que además esto con nombre y apellido, porque el diputado Chilling lo dijo 300 veces cada vez que pudo, que quería quitarle financiamiento a la Universidad Católica porque la Católica estaba en contra de que se realizaran abortos en sus clínicas. Entonces yo no sé qué es lo que quiere Chilling, digamos, con una pistola arriba de la cabeza de los médicos de la Católica decirle que sí lo hagan. Bueno, dicho eso, entonces el debate es si la clínica de la Universidad Católica va a atender a una mujer embarazada que está en peligro de vida y que tiene riesgo vital y por tanto puede perder la vida del hijo que está en gestación. No, pues eso lo resolvió declarando no abortos. Obvio, pues, siempre lo ha podido hacer y lo va a seguir haciendo. Si una paciente de un embrión con anencefalia y que es declarado clínicamente inviable por 2 médicos, obviamente ellos lo que dicen es que lo van a derivar a otra, me parece que eso es legítimo. A otra clínica. La pregunta es si puede una institución en la práctica forzar a sus profesionales a no hacer algo que la ley le permitiría. Bueno, o al revés. Eso es lo que... O al revés, son dos... Claro, puede la institución obligar a un profesional o no profesional que participe a hacer algo que va contra su conciencia. No puede obligarlo porque eso además quedó consagrado en la objeción individual de conciencia. De acuerdo. Y eso lo resolvió la ley, Jaime. Por eso que eran las dos peleas. Por lo tanto, esa punta del debate está resuelta. La ley estableció, yo estuve de acuerdo. Incluso en la extensión a todo el equipo médico. Al revés de algunos de mis colegas. Entonces, claro, estando resuelto eso en la ley, que nadie puede forzar a un profesional a participar de un aborto, yo creo que la otra punta también debería estar ausente. ¿Puede la institución forzar a su equipo a no practicar abortos si consideran que pueden hacerlo? Yo creo dejémoslo pendiente y introducimos nuevas variables con el panel. A propósito de libertades personales, te estoy hablando. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 3 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield?
La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. 92.9. Escuchamos a la ciudadanía. Es que el Tribunal Constitucional se está dando cuenta que en el fondo que lo que está haciendo es una tercera cámara. Porque eso que pasó en 2 días apretados, bueno, es lo que pasó en el Congreso. No somos políticamente correctos. En el aborto como ícono se concentra, se incardina, se hace carne lo que es el estado de subordinación de las mujeres en toda su magnitud. Domingo, Políticamente Humanas, con Kena Lorenzini. 92.9, radiolaclave.cl. Somos como tú, somos La Clave. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. El primer café del día es el primer placer de la jornada. La clave es realizar la elección correcta. Un lungo de las cápsulas Nespresso nunca falla, ya que es una gama ideal para las mañanas con 6 variedades y que se pueden combinar con leche. Nada como comenzar con un café de grano que se puede preparar en segundos, ideal para las mañanas. El exquisito corte inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield. Encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana des un gran gusto y aproveche el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energía por solo 89,000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. No le hacemos el quita a ningún tema. Combinación Clave por la 92.9. Estamos en el panel con el diputado Jaime Belolio y con el diputado Pepe Out. A ver, vamos a... Así le pusimos nosotros en Tolerancia Cero porque como nos acusaron de hacerle un cerco informativo a Guillermo en un momento dado. Está lleno de cercos, parece, ¿eh? Sí, claro, ahora le pusimos cerco financiero, eso es lo que te iba a decir. Todo. Le pusimos, la Mónica Rincón hablaba del cerco financiero. Se hizo mal la ley, no se previó una situación como esta. Fue irresponsabilidad votar los 2 senadores una ley que eventualmente podía tener que ver con ellos más adelante. ¿Cómo ven ustedes la situación de no poder generar recursos de, por lo menos el Banco Estado, y quejarse por ello cuando hay una ley explícita al respecto? Perdóname, el Banco Estado es una constante. Desde el 95 hay una interpretación de la ley que dice que, bueno, la Constitución señala que tú no puedes tener como funcionario público contratos con el Estado. Es incompatibilidad sobreviniente, es decir, alguien que tuviera el cargo, claro, un contrato con el Estado, que es, por ejemplo, los diputados que asumen de ministro establecen un contrato con el Estado y pierden el cargo. No es que renuncien a ser diputados, pierden el cargo. Si alguien es nombrado embajador o director de servicio. Y el Banco Estado hace mucho rato, sus abogados extendieron esa interpretación también a los créditos. De hecho, no tenemos ni cuenta en el Banco Estado. Ahora, nada obsta para que el candidato pueda adquirir un crédito en la banca privada. En la ley nada obstaculiza eso.
Incluso uno puede también, que es lo que se hace habitualmente en campaña, puede contratar con proveedores los impresos, las palomas, lo que sea, a cargo de la devolución fiscal y por supuesto con cesión de ese derecho. Y eso pasa automáticamente, directamente del CERVEL al banco. Exactamente, ¿no? en el caso de que tú haces el... Por lo tanto, lo que a mí me llama la atención es que no haya bancos ocupando un negocio tan seguro. Porque alguien que marca 20% en la encuesta tiene 1 millón de votos garantizados, o sea, tiene 1.000 millones de pesos garantizados. ¿Cómo le van a prestar 700, 800? Pero esto, a mi juicio, tiene muy poco que ver con la ley. Muy poco que ver con la ley. Quizás lo único que tiene que ver con la ley es que el candidato independiente tiene una desventaja respecto del candidato de un partido, porque el partido puede gastar su plata, que es fiscal, en ese candidato. Pero tampoco nada obsta para que los partidos que apoyan a un candidato independiente hagan a costa de sus recursos y de su campaña afiches, impriman toda la papelería de un candidato. Claro, no les van a devolver, no va a haber cómo devolverles la plata. Pero yo no creo. Es un gasto de fondo perdido. Los partidos están pensando en cómo les devuelvan la plata. Si creen, debieran invertir. Ahora, yo soy candidato. Sí, pues. Y he invertido en Guillé buena parte de mis recursos. Y por supuesto no se los voy a cobrar, ¿cómo se te ocurre? Hice calendario, voy a ponerlo en mis elementos de campaña, y eso probablemente van a ser un conjunto de candidatos, porque las campañas presidenciales, Fernando, ahora que no tienen la posibilidad de contratar 1.000 monumentales a lo largo de la Ruta 5 como antes, porque no existen los monumentales según la ley, máximo 3x2 y en propiedades privadas y 2x1 en la vía pública, en lugares autorizados, no hay dónde gastar. Tampoco tiene lógica que un candidato presidencial contrate equipos para distribuir sus materiales. Son los equipos de los candidatos. Puerta a puerta. Claro, son los equipos de los candidatos al Parlamento. Y en consecuencia, con pocos recursos, tú puedes, cuando tienes un respaldo político sólido y una vinculación con tu elenco parlamentario también sólida, con muy poca plata, tú puedes hacer. La plata hoy día, creo yo, con la nueva ley, ya no es el problema principal. Yo creo que no es un problema de la ley, a pesar de que hay otros problemas de la ley, de que hacen que sea muy engorroso y que el proceso de fiscalización del CERVEL y que obviamente quienes propusieron todos los cambios no habían hecho campaña. Entonces habría sido mejor que más personas como Pepe y otros hubiesen participado también en la elaboración misma y no solo al final cuando pasaba a la Comisión de Hacienda y otro, porque está lleno de trabas que prácticamente te impiden hacer campaña. Y eso está mal porque le pone de nuevo, ahí ahora sí que hay un cerco a los desafiantes. Porque le es más difícil conseguir recursos, le es más difícil hacer campaña, pre-campaña, etc. Hay uno increíble que yo propuse un proyecto para enmendarlo. Tú sabes que el 21 de agosto, Jaime Belolio y yo, y no hablemos de nosotros porque somos diputados, y otros miles, son candidatos. Y tú sabes que la ley no les permite decir que son candidatos. Y ya son candidatos ante la ley. Claro. Y sin embargo no pueden repartir un papel diciendo que son candidatos. Tienen que esperar hasta el 20 de septiembre para salir del closet y decir que son candidatos. Pero eso refinémoslo un poco. Lo que yo entiendo con eso es que tú no puedes, ninguno de ustedes dos puede andar pasando un volante, brochure que diga vote por mí. Soy candidato. No, ni siquiera vote por mí. Soy candidato. Hola, soy Jaime Belolio, soy candidato por este distrito. No es vote por mí, mi número es este. No puedes difundir que eres candidato. Que es una cuestión absurda, porque obviamente por algo te inscribiste, y va a salir la resolución. La ley establece que solo puedo difundir ideas. Puedes hacer difusión de ideas. Y ya soy candidato legal, es bien ridículo. Entonces, se da la cuestión rara, que tú puedes ir a una casa a una persona y decirle, hola señora, soy candidato, y no puedes dejarle nada. Porque si le sacan una foto a eso que tú dejaste, dirían, mire, este señor está haciendo campaña en época en la cual no puede hacer. Entonces, es un contrasentido muy grande y obviamente perjudica a quien es desafiante. Claro, uno como diputado en ejercicio podría decir, mire, mejor, pues así nadie me compite. Pero yo encuentro que no son reglas claras, está mal hecha esa cuestión. Pero con el tema del financiamiento, a mí me parece legítimo que un banco X diga, mira, yo no voy a darle préstamo a los políticos, pero que no le dé a ninguno.
En el caso del Banco Estado es distinto porque no le puede darle a los que están en ejercicio. Sí puede darles a los que no están en ejercicio. Y por eso es que en el pasado, la propia Michelle Bachelet... Darle a Beatriz Sánchez. Claro, tiene su crédito en el Banco Estado porque... Sebastián Piñera, que lo necesita. Por supuesto. Porque no era plata que tuvieran y que como no tenía contrato con el Estado. Bien. Ahora, lo que hacemos el resto, es que, claro, pasa que es distinto la magnitud, obviamente, del préstamo. Entonces, yo también estoy consiguiendo un crédito para financiar, porque además el aporte propio también está limitado. Tú no puedes financiar toda tu campaña con aporte propio, sino que tiene que ser con varias fuentes de financiamiento. Y ese aporte propio es un crédito. Y yo estoy estos días cerrándolo, y es lo que se llama un crédito bullet, que se te cobra completo al final del periodo. Pero tiene un riesgo alto para los candidatos, que es que más allá de calcular cuántos votos vayas a sacar, el otro es cuando te devuelven la plata. Porque hasta el día de hoy, a algunos candidatos a alcaldes no les devuelven la plata del CERVEL, con su declaración aceptada. Y entonces estamos a punto de entrar ya a septiembre, y la elección fue en octubre del año pasado. Entonces dice, bueno, ¿y el crédito lo pido a cuántos meses? Porque supuestamente esto debería estar en marzo listo para que te pagaran en abril. Ahora, lo único interesante, a mi modo de ver, respecto, en términos políticos, de pedirle plata a un banco, es que el banco, me imagino, actúa como una encuesta, mejor que una encuesta, porque tiene que hacer una evaluación de tu factibilidad. Debería pagar una encuesta el banco. Y quizás lo hace, no tengo idea si es que lo hace o no lo hace, pero lo único que sé es que el banco tiene que calcular la factibilidad de que tú seas capaz de pagárselo. Y eso, la única forma de hacerlo es que hace una estimación de si que tú vas a ganar o no vas a ganar. Exacto, Fernando. Es como, tú sabes, he sido jefe de campaña y he trabajado mucho con candidatos. Entonces, yo a los candidatos les pregunto primero, bueno, ¿y cuántos votos crees tú que vas a sacar? Bueno, y te dicen 50.000. Ya. Y luego le preguntas ya, ¿y por cuánta devolución fiscal estás planificando? 30.000. Entonces no vas a sacar 50.000, vas a sacar 30.000. La mejor manera de saber cuántos votos efectivamente espera ese candidato es por cuánta plata se está endeudando a costa de la devolución fiscal. Claro, esa es la votos seguros, la prueba de la blancura. Eso es lo que los economistas llaman las preferencias reveladas. Exactamente. Y no bueno, solamente las declaradas. En el caso de, por ejemplo, tú que trabajas con Alejandro Guillé, en el caso de Guillé, él cuando hace esta queja pública de que hay una suerte de circo financiero que no le pescan, incluye el Banco Estado en eso, que lo dijo, tú acabas de dar la explicación de que con Banco Estado él, bueno, es senador independiente, pero es funcionario público, no lo podría hacer. ¿Cuál es la lógica entonces? No tiene ninguna. El Banco Estado hace mucho rato que no le presta a ningún parlamentario. A ninguno. ¿Quién? Se equivocó, no leyó la consecuencia no tiene, yo creo que él no sabía de eso. Ha sido candidato solo una vez. Claro, y no sé si lo necesitó, porque ahí podría haberle pedido. Claro, podría haberle pedido, seguramente capaz que le pidió. Pero nosotros que llevamos algún tiempo en esto, en las campañas y una vez por lo menos de diputado, ya es un hecho sabido que los candidatos que son parlamentarios no podemos pedirle al Banco Estado. Si yo creo lo sorprendente, como te digo, es que la banca privada no haga un buen negocio. Y ahí uno dice, chuta, ¿y por qué no hacen un buen negocio? Esto del riesgo reputacional a mí me parece ridículo, porque el riesgo reputacional tú lo resuelves simplemente abriéndote a todos los candidatos. Porque el riesgo reputacional sería si a ti la gente te identifica con un candidato en particular. Pero francamente, argumentar riesgo reputacional por prestar plata a la segura... me parece francamente... ¿Y cuál es tu explicación entonces? Bueno, sospechoso de intención política finalmente, porque, mira, es como el inversionista que decide postergar la inversión para decir de que no se está invirtiendo. Por ejemplo, mira, la donación el Banco de Chile, por ejemplo, dijo que no quería. Y se entiende por qué, digamos. O sea, ha tenido pequeños problemas. Ha tenido riesgo reputacional por el cabal y etcétera. Pero los otros bancos, de hecho entiendo que el propio BCI estaba también aceptando la cuestión. Tanner, no sé, yo creo que va a salir. Entonces va a salir y va a haber un préstamo. Yo creo que sí. Y los otros candidatos también lo van a tener. Aquí te digo al tiro, te denunciaron Pepe. Patricio Olivares dice, Pepe en Maipú tiene a gente entregando un documento con todo lo que ha hecho como político. Exactamente. ¿Es legal eso o no? Sí, por supuesto que sí. Es su cuenta pública. La cuenta pública es legal. Ya. Lo que no puedes decir es lo que quieres hacer por ello a futuro.
No, lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos, así como Pepe, yo también tengo un diario, es un boletín diario, más bien, no es un diario, es un boletín que yo ya voy en 11 números, que he repartido durante todo mi periodo. Entonces, 17. Si reparto otro ahora, me van a decir, usted no puede repartir. Bueno, pues si tengo 11 para atrás, digamos, y que he mostrado cuál ha sido mi trabajo parlamentario, y tampoco es que lo reparta así urbi et orbe, sino que reparto cierta cantidad de números. Creo que estoy repartiendo como 12.000 en un distrito, que claro, que no es tanto, va a un distrito que tiene 300.000. A ver, pero entonces, es interesante esta cosa, porque Marco Raúl acá dice, en Cerrillo, la candidata Pizarro del PC reparte volantes a diestra y siniestra. Quien explica, la pregunta es, ¿qué volante? Está violando la ley, claro. Pero ¿qué volante se puede entregar? ¿Qué contenido se puede entregar y es válido? Una cuenta pública de lo que tú hiciste, por ejemplo, se puede. Mira, lo que la ley establece, ¿qué cosas no se puede y qué cosas se puede? Tú puedes difundir ideas. Es decir, alguien podría definir su trayectoria y sus enfoques. Yo siempre he sido, o por ejemplo, su posición frente a determinadas reformas. Eso vale. Qué sé yo, sí, eso claro. es perfectamente posible. Lo que no es posible es candidatearse hoy. Candidatearse, a diferencia de poner ahí, el que no es diputado, poner mi nombre y diputado, porque esa distinción que hacían los jueces antes entre vote por y ya desapareció. La inducción al voto. Ya desapareció. Basta que tú pongas tu cara, estás inscrita y pongas tu nombre y claramente en un contexto publicitario llamando a la gente para que eso sea, se subentienda que es claro. Y todo eso es ilegal. Ahora es una ilegalidad que yo al menos creo a la que están obligados, porque como bien decía Jaime, para alguien que es desafiante y que tiene que ganarle a diputados que yo llevo 7 años haciendo mi pega, de acuerdo a lo que yo creo por lo menos, y alguien que llega recién, si no le das espacio y tiempo para darse a conocer y para dar a conocer su propuesta, no tiene la más mínima posibilidad. Entonces yo por lo menos jamás voy a presentar ante el CERVEL ningún reclamo contra un candidato que, sobre todo en lo que es el contacto directo. A mí me parece que hay que respetarlo, la ley así, pero a pie juntilla en lo que se refiere a ensuciar las calles, a poner grandes carteles. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de la ley era evitar, o más bien retroceder, en que las campañas se habían convertido en una especie de publicidad de pasta dentrífica. ¿Quién tenía la sonrisa más grande, los dientes más blancos, etcétera? Y todo está orientado a que tú convenzas al elector de manera directa. Entonces yo no soy partidario de limitar en nada lo que tú puedas hacer en relación directa con el elector. ¿Qué sentido tiene prohibir que tú le entregues un papel con tus ideas o con tus propuestas? No tiene ningún sentido, a mi juicio. De hecho, yo, como te digo, propuse un proyecto de ley para que desde el momento que están inscritos los candidatos puedan aparecer que están inscritos los candidatos. Obvio. A mí también me ha pasado en mi distrito que hay algunos desafiantes del Frente Amplio y otros que también yo me he encontrado con folletos de ellos en la calle. Entonces, claro, me dicen algunos, oiga, pero denúncielo. Le digo, ¿para qué, digamos? Si está bien, el legítimo me parece que él pueda ir y repartir sus volantes. Entiendo sí que hoy día la ley estrictamente no le permite. Y muy probablemente ese mismo candidato que repartió sus volantes, si yo reparto mi boletín, me va a denunciar. Pero no me importa. Quizás no, porque también piensa lo mismo. ¿Sí? Pero el punto es que... hablando de un caso concreto. Pero más allá de eso, es obvio que la gente tiene que tener más información para poder escoger a quién le va a representar. Y mientras más grande es el distrito, más difícil es. Entonces, mientras más tiempo tú puedas tener para darte a conocer, en eso las redes sociales son súper relevantes. Me parece legítimo que uno pueda difundir sus ideas, su compromiso, qué es lo que ha hecho, quién es, qué es lo que quiere hacer. A mí me parece que es básico. Bueno, Pepe ha mencionado 2 o 3 veces esta dificultad que tiene el desafiante con el incumbente, que en el caso del sistema binominal era prácticamente imposible. Las posibilidades del incumbente de ser sacado eran bajísimas después de un determinado tiempo, más aún por el sistema que tenía que ver con... Además porque era una pelea personalísima, era entre personas. Exactamente, era una pelea entre personas. Hoy día también es difícil para cualquier incumbente porque tiene que pasar por... Cualquier desafiante. Porque tiene que pasar este umbral de darse a conocer, que
para sorpresa de muchas personas, no porque alguien aparezca mucho en los medios automáticamente es conocido en el distrito que está postulando. Así es. Es terrible, Fernando. Déjame contarte algo. Yo recuerdo, empiezo presidente de partido y viene la CEP inmediatamente. ¿Ah? Y yo empecé a sentir en la calle, que me conocía mucha gente, viene la CEP, 30% de conocimiento. Pasaron 6 meses y vino la CEP siguiente y yo ahí ya sentía que iba como avión, 35% de conocimiento. Y te digo, cada 6 meses crecí solo 5%, teniendo una cobertura importante. Esto es muy lento. La penetración y que alguien se convierta en una figura es muy, pero muy... Por acumulación. Lento, es mucha acumulación. Yo te puedo decir que la presidenta de partido y rival de Jaime me trajo a mí más nivel de conocimiento por efecto de mi GAF que los 30 años previos de lucha encarnizada por existir. el GAF que es histórico en materia... Claro. ¿Ah? O el dedo del lago, en fin, hay cosas que pasan así. Sí. Pero, bueno, y hay gente que probablemente piensa que es real, y en algunos casos puede serlo. Yo personalmente, en términos técnicos, creo que es un error de mediano y largo plazo, pero que lo que importa es que te conozcan, no importa cómo. No importa cómo, claro. ¿Ah? Y por lo tanto tú puedes ser un imbécil. Sí, hay diputados imbécil. Hay diputados que tienen esa tesis. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que antes funcionaba eso. Cuando había menos información disponible, claro, la idea era hacerse conocido lo más rápido posible, y entonces te decían, no hay comunicación mala, no hay información mala. Entonces sale en la portada del diario, sea cual sea la razón. Claro. Ya, yo creo que hoy día eso no vale. Porque Internet, a diferencia de nuestra mente humana, tiene memoria infinita y por tanto te van a sacar y te vas a posicionar, claro, como imbécil. Todo y si eso es así, entonces, bueno, obviamente no te conviene. Entonces, hoy día hay que ser más cuidadoso en esa cuestión. Y hay algunos que se transforman en una especie, o al revés, como tienen un personaje y ese personaje lo hace salir más en los medios. De a poco empiezan a decir, soy más conocido, tengo más adhesión, tiene también más detractores, pero de a poco se empiezan a convertir en el personaje porque dicen, bueno, me sirvió el personaje para ser electo, entonces me va a servir después para sacar más votos y potencialmente para hacer otra cosa, y dejan su personalidad a un lado y empiezan a ser el personaje. Y en política eso uno lo ve demasiado seguido. Estás retratando a varios. Yo estaba pensando en un pelo colorado, pero que calza. No, estoy retratando a varios, no estoy en ninguno, no tengo ninguno en mente. Son transversales, así que podemos compartir. Podemos compartir. Ese punto es, fíjate que es curioso, pero... es una fatalidad, porque cuando tú efectivamente sientes que tienes que crear un personaje o vivir un personaje para sacar esta cosa, tú no puedes retroceder después. Quedas amarrado de una determinada figura que tú hiciste para hacerte conocido y para tener una ventaja en términos de exposición. Trata de hacer otra cosa y no te van a pescar. Trata de hacer una cosa relativamente seria, alguna otra cuestión, no te pescan. ¿Cachai? Pero volviendo a tu pregunta respecto de lo desafiante, sí, la diferencia, Fernando, es que la pelea es colectiva. Entonces un grupo de desafiantes que por sí solos son pequeños pueden constituir una fuerza suficiente para hacer ingresar un diputado al Parlamento. Es el caso de mi distrito. En mi distrito tú tienes 9 candidatos del Frente Amplio y yo te aseguro que cada uno de ellos por separado no va a sacar votación significativa. No tienen conocimiento en todo el distrito, etcétera, porque son de distintos nichos. Pero sumados les va a dar un diputado. Muy probablemente. Y por lo tanto, en colectivo, agrupados, van a lograr romper esa barrera de la incumbencia. Y luego, bueno, cuando tengan un diputado, seguramente se va a abrir su espacio y ya es otro cuento. Sí, porque el sistema, es interesante el nuevo sistema del holandés, ¿cómo se llama? El DOM, ¿cómo se llama? Coeficiente DONT. Coeficiente DONT. Que es interesante porque básicamente tú estás dividiendo la votación cada vez que escoges a uno, hasta que de repente los más chiquititos les va a dar para que sea más que el cupo que falta. Y por lo tanto pueden ganarte por votos agregados, digamos. Exacto. Pero es difícil de entender así a primera... Es porque la crítica del binominal, que era que no salían las 2 primeras mayorías, cuando nunca esa fue la intención del binominal, porque no es un sistema uninominal de 2 lados, aquí se puede amplificar.
No, pero van a salir las 2 primeras mayorías de todas maneras. De todas maneras. Pero las 3 y las 4. Porque se eligen 6. Pero va a haber también, gente con muy poca votación. Claro, que o sea, puede salir el gallo con la 15ª mayoría. Entonces, ¿pero cómo? Bueno, en mi distrito van 32 candidatos. Porque, ¿sabes qué? Esa pregunta no se hacía antes del 73. Porque la elección era una cuestión de colectivos. Pero nosotros nos hemos introyectado e imbuido tanto el espíritu del individualismo que la gente dice, pero ¿cómo este gallo que sacó 5% va a quedar fuera y este otro que sacó 4% va a quedar adentro? Porque no entiende que si ese tipo de 4 está en una lista que tuvo votos suficientes para tener representación en el Parlamento. Porque de la lista tenga representación. Obvio, porque esa opción colectiva merece representación. Claro. Y también la cultura chilena se va a demorar en asumir que de nuevo la pelea tiene que ser de opciones colectivas y no de carismas personales, que era el sistema anterior, solo carismas personales disputándose. Incluso llegamos al extremo de que todos escondían su filiación. O sea, nadie tenía filiación. En el póster no ponían el partido del cual pertenecían. A ver, los partidos nunca van a estar muy de moda, especialmente los que tienen más tiempo. Porque, de nuevo, cada vez más, yo no creo que nosotros hoy día seamos, o al revés, no lo dijiste tú, pero hay algunos que sostienen que el sistema neoliberal nos hace ser más individualistas y bla, 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 y eso se refleja en la política, y por tanto, entonces los partidos y los colectivos menos importantes. Yo no creo en esa tesis. Sí creo que hoy día las personas, porque estamos en una cuestión más bien postmoderna, que no se compran ideas comprensivas del bien completas, sino que escogen como si fuese un... no sé, claro, como si fuese una especie de supermercado de mosaico, iba a decir yo. Qué cosas sí, qué cosas no. Bueno, eso mismo hace que se vean reflejados en un individuo y no en un colectivo. Se ven reflejados como personas. Y eso te lleva a que, más importante que el partido, sea la persona que lleva adelante cierto conjunto de ideas. Faltando 2 minutos, ¿es verdad lo que dice el Mercurio, Jaime Belolio, que vas a comprometer una petición al presidente Piñera en caso que gane, de que se revise la ley de aborto? O sea, lo que hemos hecho ahí, junto con otros diputados, es que queremos pedirle al presidente que se pronuncie en esta materia, y una vez ya dicho que por el Tribunal Constitucional que esto es constitucional, eso no significa que quienes creemos que la dignidad humana parte desde la concepción tengamos que quedarnos como a la guaita, así a la espera de ver qué es lo que pasa. Entonces, él mismo es que tiene que evaluar y que pueda revisar algunas partes de la legislación en la medida que no estén de acuerdo con lo que va a decir el Tribunal Constitucional. Así que, o sea, le están pidiendo que mande un proyecto de ley. Bueno, podría ser un proyecto de ley, efectivamente. Bueno, no tiene otra, si las cosas se hacen como se deshacen, o sea, se deshacen como se hicieron. No, si lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo es que tiene que aguantar para ver qué es lo que se resuelve, qué es lo que dice hoy día el tribunal, y después de eso, revisar una parte del proyecto, y por supuesto eso se hace con un proyecto de ley. Yo te anuncio que si la probabilidad de ganarlo en este Parlamento era nula, la probabilidad de ganarlo en el siguiente va a ser doblemente. Bueno, depende de la evidencia que tengamos en ese momento. O sea, si es cierto lo que varios votaron, que decían que esta era un aborto sin restricciones con la excusa de 3 causales, bueno, eso vamos a ver. Ya, pero entonces le pidieron, en caso que ganara a Piñera, que revise. Yo creo que Piñera... y vamos a ver qué es lo que hay que revisar, pero sí. Yo creo, Fernando, que Piñera estaba bien contento con el voto de Brahma. Porque visto así desde el análisis, era evidente que él necesitaba que ese debate ya se despejara, porque en medio de la campaña aparecer contrariando al 70%, incluso más, de la población en un tema que para muchos es importante, para otros menos, pero igual se pronuncia la gente. Este es un debate que entró a los hogares, como pocos. Efectivamente. Agradecemos a Jaime Belolio y a Pepe Out por haber estado con nosotros hoy día. Que vaya muy bien. Volvemos. Gracias a ti, chao. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Descubrir las cosas que dan sabor y color a la vida. Hola, soy Carla Ochoa. Yo soy Pato Inen. Y queremos invitarlos a todos ustedes a Esto es Vida. Por la 92.9. ¿Cuáles son los placeres de la vida? Un espacio para disfrutar de las